Lo que muchos creían que no iba a pasar, este día el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar con la construcción del polémico muro fronterizo. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFMuro. Los dejo con la nota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una nación sin fronteras no es una nación. Firmó un decreto sobre refuerzo del control migratorio que contiene la directiva para iniciar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, una de las polémicas propuestas de la campaña electoral de Trump, quien insiste en que de alguna forma México pagará por esa gigantesca obra. El decreto firmado por Trump se refiere en general al refuerzo del control fronterizo y, según el portavoz de la Casa Blanca, incluye provisiones para la creación de más instalaciones de detención de inmigrantes en la zona frontera. Este es un breve resumen de las acciones contenidas en mis órdenes ejecutivas. El secretario de Seguridad Interna, trabajando en conjunto conmigo y mi equipo, comenzará de inmediato la construcción de un muro en la frontera. Bienvenidos al Sin Filtro, noche de miércoles. Acabamos de ver la nota. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva para iniciar la construcción del polémico muro fronterizo, uno de sus ejes durante la campaña, que algunos creyeron que no se iba a concretar. Hoy ya el presidente pues ha dado la orden para que esta sea una prioridad en el tema de seguridad. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SFMuro. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Donald Trump está sorprendiendo, ¿no? Por la celeridad que está tomando acciones. En 5 días. En 5 días. En 5 días, mira todas las decisiones que ha tomado. Mediáticas, ¿no? Vamos a ver qué tanto van a prosperar estas órdenes ejecutivas de Donald Trump, pero sin duda, el tema del muro era algo que veíamos venir y un tema que genera polémica. ¿Qué piensan de esta orden ejecutiva del presidente Trump? ¿Philip? Bueno, yo creo que el tema da para un análisis mucho más amplio respecto del efecto sobre políticas migratorias. El tema del muro, como ya se había discutido en campaña, es cierto que me manda un mensaje muy chocante, particularmente a México. Pero el tema del muro, recordemos algo, el muro ya existe. La frontera entre Estados Unidos y México tiene que 3.100 tantos kilómetros. ¿En qué cambia entonces lo que hoy ordena el presidente? Lo que pasa es que un muro único no hay. Muro como tal no hay. Hay 1.500. Por lo menos como está definido en el Executive Order, aquí no es diferente. Hay 1.050 kilómetros de muro ya existente, particularmente en la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana, en la zona digamos los puntos rojos. Sí, es decir, vean, lo que pasa es que la construcción de un muro inició realmente en 1994, desde el tiempo de Janet Reno, de la fiscal general, que tenía como objetivo el muro en el 94 era combatir dos fenómenos: el tráfico de drogas y el contrabando. Posteriormente se expandió para buscar también combatir la migración ilegal. Pero como les digo, de los 3.180 creo que son los kilómetros entre México y Estados Unidos, ya hay barreras, ya hay muros construidos en más de 1.000 kilómetros. Faltan 2.000 kilómetros. Faltan 2.000 kilómetros. Más o menos el cálculo. Entonces, ¿dónde son las zonas donde no hay muro construido? Básicamente es en la zona del desierto de Sonora, en la zona del sur del desierto de Arizona. Y el Río Grande. Y en la zona del Río Grande, donde existe, digamos, una barrera natural, que son las zonas en donde hoy los migrantes utilizan para cruzar al territorio norteamericano. Entonces, por eso les digo, el primer efecto de la orden de hoy es continuar un proceso que había iniciado en el 94, pero que tenía un objetivo completamente diferente en ese momento, que era contrabando y narcotráfico. Ahora, si bien hacen falta 2.000 kilómetros de construcción, lo que se tiene en la orden ejecutiva, que el portal de la Casa Blanca publica un brief, ¿qué nos dice eso? ¿Qué diferencia va a haber a lo que existe, a estas barreras que ya existen en algunos puntos rojos? ¿Hay una diferencia real de lo que piensa construir Donald Trump? Es que vean, el muro físico, digamos que tiene más un efecto visual y un mensaje, porque realmente donde está la parte sustantiva de la política es lo que está atrás del muro.
y es que realmente en la orden ejecutiva no solo se están asignando los recursos para la construcción física del muro, sino también para trasladarle más recursos a la División de Control de Fronteras del Departamento Federal en Estados Unidos. O sea, básicamente lo que se está haciendo es fortalecer la capacidad que tienen las patrullas fronterizas para patrullar la zona entre México y Estados Unidos, y de esa forma, en teoría, tener mayor efectividad en capturar a los migrantes que están en proceso de llegar a Estados Unidos. Es decir, pues, le digo, el muro lo que pasa es que tiene el efecto político, visual, el mensaje, pero aquí el asunto es control de frontera. Ahí es donde está enfocado realmente los recursos. Y es que así se titula el documento que publica la Casa Blanca hoy, la seguridad de la frontera sur, Estuardo. ¿Qué diferencias van a haber? Se va a reforzar no solo las partes en donde no existe ese muro, sino que también se va a impulsar a estas patrullas fronterizas para que resguarden las fronteras entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves esa orden ejecutiva? Bueno, primero hay que entender que son dos órdenes ejecutivas. Primero, empecemos parte por parte. La primera orden ejecutiva es, como explicaba Philippe, es Border Security and Immigration Enforcement Improvements. Básicamente toma una ley que ya existe, que es Immigration National Act, y lo que hace es sobre esa ley construir. A mí lo que me preocupa son los razonamientos sobre los cuales se construye. Ojo que durante el tiempo de Clinton también se construyó el muro, durante el tiempo de Bush hubo también una construcción que en realidad en algunas partes es más un cerco que un muro. Para quienes hayamos estado, por ejemplo, al lado de Douglas en Arizona, mi familia vive en Arizona, en Tucson, es muy cerca a la frontera, entonces uno puede ver que también eso no es difícil pasarlo. En algunos lugares son kilómetros de láminas, básicamente, lo que tienen. Entonces, y en algunos lados, como decía Philip, hay una barrera natural. Hay una barrera natural que es el río, por ejemplo, ¿verdad? O el desierto, donde mueren miles de guatemaltecos. Solo para tener datos, en el 2015 fueron unos 337,000 por ahí, casi 340,000 personas que fueron detenidas en este proceso y regresadas intentando entrar a Estados Unidos. Ese número se fue a 414,000 el año pasado. O sea, sí, lo que dice el presidente Trump es que han visto un incremento, eso también lo decía el presidente Obama. Y yo creo que es importante ir al documento y entender las razones, porque esas son las que tenemos que ir comprendiendo poco a poco. Y hay 7 razones por las cuales dice él, ¿verdad? Primero, que los extranjeros representan una amenaza significante, un significant threat. ¿A qué? ¿Por qué el temor del extranjero? ¿Por qué el temor de los centroamericanos? Y ojo que la gran discusión ha sido México, México, México. Pero yo creo que la dirección de esta prohibición está claramente, eso lo dijo el mismo presidente Trump, a centroamericanos, le hace guatemaltecos. Y primero, porque es una cuestión de seguridad nacional. Segundo, porque es una cuestión de seguridad pública. Y luego, ¿por qué? Porque estos que vienen, y aquí estoy resumiendo el documento, hice un pequeño resumen aquí de 7 puntos. Primero, impulsan la introducción de drogas a Estados Unidos. También hay tráfico humano, human trafficking networks, o sea, redes de tráfico humano. También contrabando, smuggling, ¿verdad? De muchas otras cosas. Y estos promueven ya en Estados Unidos crímenes violentos, violent crimes, ¿verdad? Y la muerte por esa introducción de drogas, o sea, estos, y en el número 6, ¿verdad? Entonces, esto se resume en una oración donde dice: those who illegally enter seek to harm Americans. Su premisa fundamental es que la gente que entre legalmente, su único objetivo es hacerle daño a los ciudadanos de Estados Unidos. Eso hace referencia hoy que se firmó esta orden dice, de los centroamericanos, no, y se hizo acompañar de familiares de víctimas, correcto, de la frontera. Y entonces rápidamente toda esta discusión, de hecho yo mañana parte por parte lo voy a analizar en la radio, pero entonces la inmediata construcción de un muro, the immediate construction of a physical wall, un muro físico para prevenir la inmigración ilegal, las drogas, el tráfico humano y los actos terroristas que estos vienen a hacer aquí. Los Eso dice literalmente el documento. Enumeras, Estuardo, ¿se resuelven con un muro? No. ¿Por qué entonces ha tomado tanta preeminencia el tema del muro? Es que, otra vez, si agarramos la orden ejecutiva, la orden ejecutiva tiene, si no estoy mal, 17 puntos. La construcción de la barrera física
es uno de los 17 puntos. Dentro de los otros puntos va, por ejemplo, la construcción de centros de detención en los estados del sur. Aumentar en 5,000 el número de... En 10,000. 5,000 es el no, el 10,000. Ahorita te lo leo, es 10,000. Vamos a ver, aumentar... En 10,000. Son 10,000. Dice que hay que aumentar, y te voy a decir cuál es. El es número en la 8, otra. en la 8. Antes, en la sección 7, action to hire 10,000 additional immigrants officers. Aquí está, ¿no? En todo Son caso, 10,000. incrementar Es el que no, número. lo que pasa es que son aumentar en 5,000 los agentes de Border Patrol, que estamos hablando que son los La agentes patrulla Y en fronteriza. total, toda la gente que esté relacionada con eso en 10,000. Entonces, por eso digo, más centros de detención, 5,000 agentes de frontera. Aparte de eso, se le está dando la facultad al gobierno federal para establecer acuerdos con los gobiernos estatales para mejorar el control fronterizo. Aparte también se está estableciendo que todos los detenidos en el proceso de cruzar la frontera sean deportados inmediatamente a su país de origen. Se establece también la provisión de que mensualmente las diferentes cabezas de agencias del gobierno federal van a evaluar sus políticas de ayuda y de entrega de recursos financieros a México en función a las políticas que México tome para reducir el tráfico de personas, de armas, de drogas entre la frontera con Estados Unidos y con México. Y aparte también establece una serie de normas, por ejemplo, la normativa para que el fiscal general de Estados Unidos acelere los procesos de deportación de las personas que fueron detenidas con anterioridad en el proceso de cruzar la frontera. Es decir, aquí lo que está haciendo el presidente Trump es decir, vean, voy a cerrar la puerta de entrada de Estados Unidos. Ese es el mensaje. Ese es el gran anuncio. El muro, ¿y por qué genera tanto choque? Porque el muro es la parte visual, lo que se ve, lo que genera esa imagen de decir voy a cerrar mi frontera respecto a los países del sur. Pero como les digo, el muro, a ver, aparte de ser pues el show de la construcción, realmente la parte sustantiva es todo lo que viene atrás, porque todo lo que viene atrás estamos viendo un esfuerzo de Estados Unidos por decir, yo quiero control de mi frontera. Y aparte, en eso hay dos puntos que son fundamentales. Y es que en esa política que explicabas, es una política que se llama Catch and Release. ¿Cómo funcionaba Catch and Release? Que estoy seguro que ahorita que lo diga, miles de guatemaltecos cayeron en Catch and Release. Y es que los agarran entrando a Estados Unidos en la frontera, los tienen detenidos un tiempo y si no representan como un gran daño o una gran amenaza para Estados Unidos, entonces, la misma orden lo dice, entonces han sido pues liberados en varias comunidades de Estados Unidos. Lo que dice esto es que eso ya no es posible. Y para aquellos que logran pasar y no son agarrados, buscan ayuda en una serie de ciudades que inicia con las iglesias originalmente en los años 80, recuerdo cuando yo estudiaba en Estados Unidos, era un gran movimiento en universidades y en iglesias que se llamaba el movimiento santuario. Ahora hay ciudades santuario. Estas ciudades santuario reciben dinero de parte del gobierno central. ¿Qué va a pasar con las ciudades santuario? Estas dos ya prohíben desde hoy que a todas las ciudades que entren a ser que sean ciudades santuarios, Nueva York, Los Ángeles, que hoy mismo empezaron a decir que ellos van a seguir con los programas de santuario, y eso va hasta darle una identificación, por ejemplo, a un indocumentado para que pueda vivir, alquilar, abrir una cuenta, no sé, manejar, hacer muchas otras cosas, que ellos van a seguir en contra del presidente con eso. Pero estas ciudades no van a recibir ni un centavo. Y un tercer punto que es fundamental, la revisión en 180 días, en 60 días y luego en 180 días de toda la ayuda internacional que Estados Unidos le da a México, y va a ser obvio que van a revisar también la de Centroamérica para cortarla de un solo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, vamos a seguir hablando sobre el futuro de las ciudades santuario y también el futuro de una orden ejecutiva. Ya el Senado Estatal de California ha anunciado que va a irse por la vía legal en contra de estas órdenes que emanan de la Casa Blanca. Ya lo sabe, la etiqueta SF Muro. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta de Twitter de Guatevisión-TV. Preguntamos, con la orden de construir el muro de Donald Trump, Guatemala, un 51% de los internautas cree que no está preparada para responder. Un 29% ve que se van a dar más migraciones, ojo, o sea que la gente igual va a seguir viajando al norte.
van a querer estar adentro antes de la construcción del muro. Esa es una de las razones que puede ser que es lo que ha pasado con toda la migración de 2016, por eso presentaba los números como aumentó. Y ve, también otro dato revelador. Yo recuerdo un estudio que hizo Homeland Security en el año 2013, creo que fue 2013 o 2014, que decía que realmente más del 40% de los migrantes que están ilegales en Estados Unidos no llegaron cruzando la frontera. Llegaron con una visa de turista, de trabajo, lo que sea. Y se queda. Y se quedaron. Entonces, por eso les digo, el tema del muro, pues atiende una problemática, pero no atiende la sustancia de la problemática. Y un dato que yo quería dar, porque también para que veamos que esto, de lo de Trump, digamos que aquí hay como que el golpe de choque de autorizar el muro, pero realmente esta política ya venía. Cuando evaluamos el número de deportados guatemaltecos de Estados Unidos del 2012 para acá, vemos, en el 2012 fueron 79.100, 2013 79.800, 2014 96.000, 2015 105.000 y la Dirección General de Migración no ha dado los datos para el 2016. Pero lo más relevante es que cuando desmenuzamos esos datos, nos damos cuenta que ha habido un incremento significativo en el número de deportados por tierra. Por ejemplo, en el 2013 hubo 30.000 deportados guatemaltecos por tierra, número que se disparó a 70.000 en el 2015. ¿Cuál es la diferencia de que alguien lo deporten por tierra o por aire? El deportado por tierra es aquel que lo agarran cruzando la frontera y como está cruzando la frontera lo detienen, lo montan en un bus y lo mandan de regreso. El deportado por aire se refiere a uno de dos tipos. La persona que vive de migrante ilegal en Estados Unidos y que comete algún delito o alguna falta y que derivado de esa comisión de delito o falta se hace un proceso migratorio, termina el proceso migratorio, la montan en un avión y la mandan de regreso. Ese proceso tarda 1, 2, 3 años. Y el otro caso es lo que mencionaba Estuardo del Arrest and Release, que es Catch and Release, que es cuando en algunos estados se detenía al migrante cruzando la frontera y en lugar de que lo montaran en un bus de regreso, pues lo mandaban a un centro de detenciones, le iniciaban un proceso migratorio, pero lo mandaban de regreso, o lo dejaban libre. Y si después del proceso migratorio, que podía tardar 1, 2, 3 años, a esa persona la montaban en un avión y la mandaban de regreso. Entonces, conclusión, la diferencia entre quienes deportan por aire o por tierra es la temporalidad de cuando los detienen. A los deportados por tierra son los detenidos en la frontera. Y hemos visto, como les digo, que del 2013 al 2015 prácticamente se duplicó, casi se triplicó la cantidad de guatemaltecos que fueron deportados por vía terrestre. Eso lo que nos dice es que desde el año 2013 Estados Unidos tomó la política de decir voy a ejercer más control en mi frontera. Paradójicamente, del 2013 al 2015 hubo una reducción en el número de deportados por aire. Y eso tiene que ver con el otro lado de la política migratoria, que es lo que podemos discutir, y es que el gobierno de Obama dijo, bueno, con los que ya están aquí, déjenme pensarla, déjenme ver si les doy reforma migratoria, y en algunos casos apruebo políticas para no deportarlos. Pero la frontera, Estados Unidos la empezó a cerrar desde el 2013. O sea, esta política de decir, ya no más, o sea, que ya no entre más gente, es una política que viene del 2013. La que sí puede cambiar y la que nos puede afectar más es qué pasa con el otro lado de la película. ¿Qué pasa con la política respecto de quienes ya residen en Estados Unidos? Y si Trump va a echar para atrás algunas de las políticas que implementó Obama como para hacerse de la vista gorda con la deportación de quienes ya están en Estados Unidos. Es que regresar a la gente que ya ha vivido por años en Estados Unidos ya nos puede traer una consecuencia, unos problemas. La otra orden ejecutiva tiene que ser un poco de la respuesta a lo que está preguntando Philip, y es enhancing public safety in the interior of the United States, fortaleciendo la seguridad interna en Estados Unidos. Y desde el propósito está muy claro, esto es para darle poder, para darle fuerza, para darle, digamos, quitar el dinero del santuario, darle más gente a Kelly, que es el de Homeland Security, para que pueda actuar, porque ellos están a cargo de las fronteras y la migración. Pero lo que explica desde el propósito de esta orden ejecutiva es
dice, muchos extranjeros, many aliens who illegally entered the United States, que ilegalmente entraron en Estados Unidos, y esos and those who overstay and otherwise violate the terms of their visas. Aquí hay dos características. Uno, entró ilegalmente a Estados Unidos. Dos, entró legalmente con una visa a Estados Unidos, le dieron 3 meses o 6 meses. ¿Y se quedó? Y después de los 6 meses se quedó, ya lleva 2, 3, 4 años. Y la conclusión de ellos es que después de estos dos casos, dice, y representan un daño, una amenaza, significant threat to national security and public safety. Entonces, estos dos, sea que hayan entrado ilegalmente, A, B, entraron con visa, les enseñaron la visa en el aeropuerto donde entraron, Los Ángeles, Dallas o Miami o Nueva York, donde quiera que hayan entrado, o Houston, y les dieron 6 meses y se quedaron y empezaron a trabajar y llevan 3, 4 años. Lo que dice esta orden ejecutiva, por eso yo quiero que las revisen, que las leamos, porque sí tiene impactos para miles de guatemaltecos en Estados Unidos. Overstayed their visas, se quedaron más tiempo de lo que la visa les permitía. Los dos casos. El jefe de Homeland Security, el general Kelly, le dan poderes precisamente para sacar a estos por definirlos como un daño a la seguridad nacional y mandarlos de regreso. Antes del corte preguntábamos, ¿qué va a pasar realmente con las ciudades santuarios, sobre todo los estados que ya se están manifestando en contra de esta decisión? ¿Y qué tanto puede detenerse una orden ejecutiva en Estados Unidos según el sistema norteamericano? Las órdenes ejecutivas son el equivalente a lo que aquí en Guatemala son los acuerdos de gobierno. Acuerdos gubernativos. Acuerdos gubernativos. Es decir, son órdenes que facultan a la administración del organismo del Ejecutivo norteamericano para echar a andar políticas administrativas. Esas órdenes ejecutivas tienen siempre que estar en consonancia con lo que marque la legislación y particularmente lo que establezca la Constitución. Y entonces aquí es donde hay una serie de temas y de debates que probablemente van a ser sometidos a análisis o a impugnaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Algunos temas que podrían ser sujetos de debate, por ejemplo, el tema que hablábamos de cómo Trump ha amenazado con ahogar a la ciudad de santuario. Digamos que aquí sí hay un caso de constitucionalidad bien interesante. Porque realmente la Constitución norteamericana en su 10ª enmienda establece lo que se conoce como la cláusula de los poderes residuales, que dice, todos aquellos temas en los que no se le otorgue una facultad expresa al gobierno federal son potestad de los gobiernos estatales. Entonces, los gobiernos estatales son los que deciden sus políticas de registro, sus políticas de si quieren darle licencia a alguien, si le quieren dar seguridad social, si le quieren dar servicios de salud, etcétera, etcétera. El gobierno federal lo que hace es que subsidia a los gobiernos estatales. Entonces, aquí el caso interesante va a ser, bueno, ¿puede el gobierno federal irle a decir a un estatal, mira, deja de darle licencia a los ilegales o te quito los fondos? O sea, ahí el caso de constitucionalidad, y va a ser muy interesante, es hasta qué punto el gobierno federal se puede meter con decisiones que son facultad de los gobiernos estatales. O sea, esto puede llegar a la Suprema. Y seguramente va a llegar a la Suprema. Y va a llegar porque es el lugar donde tienen que discutir. Y además, otra cosa que podría llegar a la Suprema es la definición de crimen, de criminal. Porque no en el del muro, sino el que básicamente esta es una orden ejecutiva para Kelly, para que le da poderes a Homeland Security, hay 7 definiciones de quién es un criminal. Por ejemplo, que haya sido un convicto es un criminal, que haya pasado tiempo en cárcel, por ejemplo. La definición de criminal. La definición de criminal, ese es el primer candidato para sacar de Estados Unidos. Eran los 3 millones que decía Trump, que saber dónde sacó el número, pero él decía que había 3 millones de personas que tenían ya conflicto y con que la esos ley. son los primeros que tienen que irse fuera de Estados Unidos, que han sido, por ejemplo, acusados de alguna ofensa criminal que no ha sido resuelta. Se han cometido actos que constituyen un crimen, el cual puede ser imputado, ¿verdad? Chargeable criminal offense. 4, se han entrado en un fraude, digamos, en un fraude y voluntariamente han hecho una falsa representación en conexión. Este es el corrupto. Cualquier indocumentado o cualquier ciudadano extranjero que sea corrupto con un oficial, ¿verdad? Con una materia oficial, por ejemplo, una cuestión falsa, un ID falso, todas esas cuestiones también va a entrar.
que haya abusado de los programas relacionados con recibir beneficios públicos. Estados Unidos tiene beneficios, para poner solo un ejemplo, los programas de vouchers de comida, los cupones de comida en el sur, sobre todo en el área sur, y que ellos hayan abusado de ese beneficio. Entonces hay una lista de quienes son criminales, y es interesante, porque preguntaba, mire, y si va con sus tragos manejando, y si no sé qué, aquí... Y si hace desorden público, por ejemplo. Si hace desorden público y todo eso. Bueno, y hay que leer la lista completa de quienes son considerados criminales, porque aquí da una definición de los niveles de criminalidad. A mí me llama la atención del estado de California, que era el que ha anunciado y que va a accionar, bueno, también legales en el tema de los migrantes, pero que también tienen sus reservas en el tema, por ejemplo, de Obamacare o en el tema de las políticas de cambio climático que esos estados impulsan. ¿Qué va a pasar en la Corte Suprema estadounidense, teniendo en cuenta que hay una vacante? Trump anuncia que la próxima semana va a presentar a su candidato. Obviamente va a ser un candidato conservador. ¿Eso va a tener alguna incidencia en la Corte? La decisión inmediata no, porque realmente el juez Scalia, que fue quien falleció el año pasado, era conservador. Entonces, es más, realmente los republicanos bloquearon que Obama hiciera el nombramiento antes de dejar el cargo. Para esperar al nuevo presidente. Porque si Obama hubiese nombrado a su juez de la Suprema Corte, hubiésemos quitado a un conservador, se hubiera metido un liberal. Ahí sí cambian. Y el balance de fuerzas entonces hubiera estado 5-2 a favor de los liberales. Como la expectativa es que Trump naturalmente va a nombrar a un conservador, se va a mantener el balance de los últimos 6 años, que ha sido 4 liberales y 3 conservadores. Pero aquí es donde viene la variable futura, y es que ya hay 2 jueces liberales que ya están grandes. Entonces hay expectativa de que Trump podría, aparte del nombramiento que va a hacer la otra semana en sustitución de Scalia, que Trump podría nombrar hasta 2 magistrados o 2 jueces más en los siguientes años. Y con que nombre a un siguiente, eso ya altera el balance, porque ahora la Corte estaría con 4 conservadores y con 3 liberales. 5 conservadores y 4 liberales. ¿Cuál podría ser el efecto de ese cambio de balance de poder? Los jueces conservadores en Estados Unidos generalmente adoptan una línea interesante respecto a estos casos, y es, los conservadores generalmente le temen a la excesiva influencia del gobierno federal. Entonces, por ejemplo, Obamacare es una norma de seguridad social, de sanidad, que viene del gobierno federal y que se le impone a los estados. Estatales. Entonces, Obamacare, bajo esa lógica, con una corte conservadora, pues se podría empezar a ir. ¿Qué pasa en el tema migratorio? En el tema de lo federal. Por eso les digo, en el tema migratorio también, aquí es donde vemos que Trump medio está cayendo en una contradicción con su propio discurso. Porque Trump siempre, uno de sus discursos dijo es que él quería devolverle más poder a los estados. Que venga el gobierno federal, sobre todo en la política, decirle, si seguís haciendo estas prácticas de registro, de darle cupones alimenticios y demás a los ilegales, te quito los subsidios. Esa práctica podría ser, bajo jueces conservadores, ser interpretada como una interferencia del gobierno federal sobre los estatales. Entonces, esa política de querer apretar a los gobiernos estatales, los mismos jueces conservadores tal vez la puedan echar para atrás. Y luego también temas de cambio climático, lo mismo. O sea, el gran tema aquí es que realmente esto de las órdenes ejecutivas, el presidente que más lo utilizó fue realmente el presidente Obama. O sea, aquí Trump está usando la misma medicina de Obama. En parte que decía cuando la Cámara de Representantes, el Tea Party entró y logró hacer un cambio totalmente de balance en los republicanos. Entonces Obama no tuvo más opción que usar lo que está haciendo ahora Trump. O sea, esto de Trump no, y lo permite la Constitución. Así empieza cada una de estas órdenes ejecutivas. Pero yo quería traer un punto muy interesante a la mesa rápidamente, y es que en el segundo, tal vez nos hemos enfocado mucho en el primero, el de physical wall, el muro físico y todo esto, pero el segundo en realidad es el que tiene la mayor cantidad de definiciones y la mayor cantidad de efectos que tendría sobre migrantes indocumentados y aún documentados guatemaltecos. Porque hacen la pregunta, ¿qué pasa con los niños que nacieron allá de padres indocumentados? ¿Qué pasa con esto? Y la cantidad de preguntas que nos está llegando es impresionante. Aquí no hay respuesta a esas, pero por inferencia uno puede ir diciendo, pues ya la tienen que empezar a ver un poquito complicada, ¿verdad? Pero hay una previsión en la sección 12 de la orden ejecutiva, que es para darle fortaleza a Kelly, a Homeland Security, donde le pide, ¿verdad?, que
y junto con el secretario de Estado, si todo funciona como hemos visto, y lo más probable es que sí, que la próxima semana ya confirmen a Tillerson como secretario de Estado y Kelly ya está como secretario de Homeland Security. Aquí esta orden pide que es básicamente una forma bien elegante de decirle, mire, cuando vayan a negociar con cualquier país, entren esto, porque hay países que no quieren aceptar a la gente que envía a Estados Unidos de regreso. Eso lo dice en las dos órdenes, pero dice, negocien como punto fundamental que cualquier trato que se haga con ese país incluya la aceptación de la gente que nosotros le enviemos de regreso. Y si no, les vamos a dar garrote, pues, la diplomacia y el garrote. Esto es para los países recalcitrantes, ¿verdad? Recalcitrant countries. Eso es interesante, porque ahí es el caso de México, y el caso nuestro, el caso de Centroamérica, principalmente Guatemala, ¿verdad? Pero va a ser también una política, entra a ser parte de la política exterior. Si Tillerson llega a ser el secretario de Estado, él tendría que implementar esta parte, y lo más seguro que sí va a llegar. Entonces, miren, en la diplomacia, entre con diplomacia, pero metan el garrotazo. Y el garrotazo es, obliguen a los países a que tengan que aceptar a la gente que le regresemos. Hay una pregunta que plantea Wensis 13, su cuenta, y es ¿cuántas personas más o menos serían deportadas? Vean, un poco lo que hablamos. Es difícil cuantificarlo porque realmente la política lo que está diciendo es, yo voy a ejercer más control para que no pase gente. Para que no entren. Para que no entren. Entonces, va a ser entonces en relación a la cantidad de gente que la detengan en el proceso de cruzar la frontera. La otra variable, pero eso es para los que no se han ido. Los que están entrando. Los que están entrando o los que piensan La irse. otra variable es la parte que mencionaba Estuardo, que aquí el eje central es, en términos prácticos, a los inmigrantes ilegales que los detengan cometiendo alguna falta, alguna ilegalidad o que su visa venció, a ellos, en términos prácticos, se les quitan las consideraciones que hubo en el gobierno de Obama. Entonces, sí puede generarse un escenario en el cual de los 30,000 deportados por vía aérea que hubo en el 2015, que ese número aumente en un 33%. O sea, sí hay un escenario realista en donde las deportaciones se incrementan. Lo que pasa es que no hay un dato cuantitativo que nos diga qué porcentaje de los migrantes ilegales han incurrido en faltas o delitos. Hay estimados que dicen que podría, y son estimados pues bastante agresivos, que dicen que podría ser entre 25 y 33%. Si aceptamos como válidos esos estimados, podríamos pensar que la cantidad de deportados vía aérea, que son los que ya radican en Estados Unidos y que por X y razón no regresan, puede aumentar en esa misma proporción. Eso implicaría un aumento de entre 10 y 15,000 deportados más que ya vivían en Estados Unidos y que lo regresen. Pero eso sería por causa criminal, por la definición que te da la segunda orden ejecutiva. Ahí entrarían bajo esa definición. Aquí estamos descartando operativos contra inmigrantes. El tema, por ejemplo, en los años 90... No, estos serían los que cometieron un crimen. Una falta, a ver, el delito. Poner a 15,000 conservadoramente. En los años 90 fue cuando se generó aquella percepción de cuando la policía de migración llegaba a los barrios latinos, hacía las grandes redadas para detenerlos y mandarlos de regreso. La famosa cayó la migra. La famosa cayó la migra. Esas redadas se minimizaron a raíz de la aprobación del Immigration Policy Act de 1996, que básicamente lo que decía es, solo vamos a devolver inmediatamente a los que cometan delitos y faltas, y los que no cometan delitos y faltas y por alguna razón sean detenidos por la policía migratoria, se les lleva a cabo un proceso. Y ese proceso no solo puede durar años, sino que en algunos casos, si la persona demuestra que ya tiene vínculos con la comunidad, a veces no los deportaban. Entonces, esa idea de que ahorita empiezan redadas masivas, eso hay que quitándolo de la mente. Eso ya no va a ser así. Por eso hay que recordar una frase que dijo el ministro de Relaciones Exteriores cuando lo tuvimos en este espacio, que él decía, la mayor recomendación para los migrantes ilegales en Estados Unidos es, pórtense bien, porque ahora el riesgo es falta o delito. De regreso. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el tema
¿Cómo se está preparando Guatemala? ¿Qué hará México, que en este momento se encuentra solo, incluso en el plano de una negociación, incluso en el plano económico se encuentra también solo, ya que Canadá va a renegociar el tratado con Estados Unidos por su parte, así lo han anunciado? Entonces, ¿qué va a pasar con la región latinoamericana y cómo deben responder los gobiernos? Regresamos luego de la pausa. Hubo un flujo de migrantes mayor antes de la llegada del presidente Trump, porque los coyotes levantaron expectativas y temores en la población de que tenían que tratar de entrar antes de que llegara el presidente Trump. Yo creo que con lo que él piensa hacer y las medidas que él piensa tomar, según lo ha anunciado, de tratar de proteger sus fronteras, lo que nosotros creo que podemos esperar es que haya mayor número de migrantes que no logren llegar a la frontera y que sean devueltos desde México. Las declaraciones de la vicecanciller Diegues, que bueno, dice de concretarse el muro, que ya está ordenado por lo menos la construcción del muro fronterizo, si ellos tienen expectativas de que se va a incrementar el número de personas deportadas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ante eso, como región? Más allá de las recomendaciones que hizo el canciller, yo siempre regreso vamos al documento. El documento inicialmente lo que establece es que habrá de diferentes instituciones un flujo de información hacia Homeland Security en 60 días. Y que en 180 días, ¿verdad?, en 6 meses, Homeland Security va a presentar el plan. Y este plan, ahí es muy claro en decir que hasta las partes de la construcción y todo eso, pero hay 6 meses a partir de esta orden ejecutiva, hay 180 días para hacer el plan, para coordinar con todas las organizaciones, supongo que contratar esos 10,000, para eso sí no pone un tiempo, ¿verdad? Pero los 10,000 que van a estar en el área los 10,000 extras que van a estar en el área de migración. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero hay que ver los tiempos que establece la orden ejecutiva. Nosotros debimos estar preparados desde la primera vez que se habló de la posibilidad del muro. ¿Por qué debimos estar preparados? Porque aquí también el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala nos dijo que es arriba de 3 millones de guatemaltecos. Eso lo dijo él. ¿Ya? A la pregunta de cuál es el cálculo que tenían registrados ellos en consulados y todo, arriba de 2 millones, pero él creía conservadoramente que eran arriba de 3 millones. ¿Creen ustedes que el muro va a desincentivar el flujo de migrantes a Estados Unidos? Yo creo rápidamente que el muro va a pasar algo muy interesante ahorita. Y es que ahorita va a subir. Porque los chapines actuamos en reversa. Si nos dicen váyase para allá, nos vamos para allá. Si dicen no vaya, todos van. ¿Verdad? Entonces ahorita es como antes de los 6 meses, antes de los 180 días que dice la orden ejecutiva, Julio Nerón, ¿verdad? Y para arriba. Pero hay que tener cuidado, porque yo creo que sí se va a fortalecer un proceso, se va a fortalecer también la forma como van a estar viendo esos pasos porosos o ciegos, los cuales serían barreras naturales, porque digamos los coyotes, que son muy creativos, ahora van a buscar nuevas formas. No creo que sea Douglas, Arizona, porque eso ya todo el mundo lo conoce. Cuando en la labor periodística hemos llegado a la Fuerza Aérea, donde aterrizan esos aviones blancos que vienen con los deportados, con los migrantes, y se les pregunta qué van a hacer luego de tocar tierra, la respuesta es regresar. O sea, no hay ninguna intención de mantenerse acá, no hay condiciones para mantenerse acá. Y creo que el gobierno, no sé si está ofreciendo algún tipo de alternativa para disuadirlos a que se queden. Es que lo que pasa es que al final no termina siendo un esfuerzo de gobierno, termina siendo un esfuerzo de país. Porque, a ver, ¿cuál es la razón por la que los migrantes, para empezar, se fueron de Guatemala? Porque no encontraban oportunidades en el país. Y entonces, cuando se plantean discusiones como esta, de lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos, que, a ver, su país, lo pueden hacer. Es soberano. A ver, yo creo que la reflexión nos tiene que invitar a voltearnos a ver a lo interno, porque también la migración ha sido la gran válvula de escape económica y social de Guatemala. Y de México. Y de México, y de El Salvador, y de Honduras. Y acuérdate que las remesas de México están superando la venta de petróleo, pues.
El hecho de que aquí, por ejemplo, las remesas ya equivalgan a ¿qué? El 13-14% sobre el Producto Interno Bruto. Y estén a la altura de la recaudación de la SAT. ¿Sí? O sea, es un mensaje al final del día de lo que es, más allá de lo que esté pasando en Estados Unidos, es de lo que estamos haciendo mal aquí como país. Y que se dé una política que al final tienen todo el derecho de hacerlo. Y que nos vengamos a preocupar tanto por esa misma política, al final del día nos deberíamos de voltear a ver nosotros y decir, bueno, para empezar, ¿cómo podemos hacer para cerrar la brecha de trabajo? ¿Cuál es la brecha de trabajo? Básicamente es que cada año hay 125,000 guatemaltecos que se integran a la población económicamente activa, a la fuerza laboral. De esas 125,000 personas, solo 35,000 encuentran un trabajo formal. Eso nos dice que hay 90,000 guatemaltecos que año a año están entrando a la fuerza laboral que no encuentran trabajo. Entonces tienen 3 salidas: la informalidad, la criminalidad o la migración. Y entonces, y al final del día la migración termina siendo la alternativa que genera una oportunidad de desarrollo en el mediano o largo plazo, y por eso es tan atractiva. Entonces, si nos quitan esa válvula de escape... Vamos a la pausa, solo dejo una pregunta: ¿van a descender las remesas? Algo que un ingreso importante. No, el impacto, porque la discusión hoy fue que una de las posibilidades de pagar el muro, como dijo él, es tocar las remesas. Bueno. Es cobrarlo en cada remesa que se envíe, no sé, quitarle una parte de las remesas y que vaya a un trust para... El impuesto para la seguridad de la frontera sur, por ejemplo. Sí, pues, algo así. Y eso es lo que está sonando más, que las remesas mismas serían las que pagarían el muro. Vamos a la pausa, seguimos hablando de este tema interesante, SF Muro. Envíe sus comentarios y opiniones, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, continuamos con esta conversación, el análisis de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, sobre todo las que tienen que ver con la región. Y es que el muro puede tener consecuencias, y algunos tuiteros preguntaban ¿qué va a pasar con las remesas? Uno de los grandes fuentes de ingresos para el país, para las familias también, de muchos guatemaltecos. ¿Qué va a pasar con las remesas? Si va a haber un impuesto para construir este muro, o también si se incrementan las deportaciones, va a haber un descenso de esos ingresos. ¿Qué escenarios hay para las remesas? Vean, el tema de un impuesto a las remesas es algo que Trump ha discutido. La diferencia es que el impuesto a las remesas sí requiere aprobación del Congreso. O sea, una cosa son todas las órdenes ejecutivas que puede estar implementando. Cualquier tema impositivo sí requiere entonces de una aprobación y discusión en el Congreso, lo cual ya complica la situación, porque naturalmente dentro de las personas que mandan remesas a los diferentes países latinoamericanos, ya hay personas que ya tienen la ciudadanía americana. Entonces, por lo tanto, ya votan. Por lo tanto, quiere decir que hay congresistas y senadores que se deben a ese grupo. Entonces, también hay congresistas y senadores, demócratas y republicanos, que van a pensar 2 veces antes de decir, bueno, ¿será que ya el tema del impuesto a las remesas lo apruebo? Porque ya afecto a mi base electoral en mi respectivo estado. Habiendo dicho eso, yo creo que ese sí es el escenario más problemático para Guatemala. Porque si estamos hablando que por concepto de remesas, estamos hablando que vienen al país casi 7,000 millones. 7,000 millones de dólares. 7,100 millones fueron. O sea, estamos hablando 55,000, 56,000 millones de quetzales. Corramos el escenario hipotético de que se ponga un impuesto al 10% sobre las remesas. Eso implicaría que ya no recibiríamos 55,000 millones en concepto de remesas, sino 50,000. Ahí habría una merma de 5,000 millones de quetzales de ingresos que vienen a Guatemala por ese... Y eso pasarlo a impuestos, eso pasarlo a IVA, sobre todo porque la mayoría es consumo. Entonces sí tiene un impacto, y hoy la discusión era si México tiene aproximadamente, nosotros somos 7,000 millones, México en remesas arriba de 24,000 millones. En general son que 120 por ahí, la suma de remesas que salen de, por ejemplo, para México, para Guatemala, ya todos sumados los países, es un pedazón enorme. Y yo creo que Trump, siendo Trump, llevando esos proyectos multimillonarios, a algo le tiene que echar el ojo.
Y la primera inferencia que se hace es que serían las remesas, en este caso serían las remesas de México, ¿eh? Okay. Pero eso implicaría que también habría un efecto sobre remesas. De hecho, los cálculos... Yo sí creo que le va a poner el ojo a las remesas. No sorprendería. De hecho, los cálculos que han empezado a surgir, porque rápido, ¿verdad? ¿Cuánto costaría el muro? Y le han hecho el cálculo por mía, 7.6, 7.8. La cuestión es que redondo 8 millones de dólares por mía. Al final, como son 2.000, arriba de 2.000 millas, arriba de 2.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Son 1.500? Sí, eso llevaría casi a 11.000 millones el costo del muro. O sea, el muro también tiene un costo altísimo. ¿Y esto se va a financiar en su primera etapa por fondos federales? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No sé, porque también, digamos, a todas las ciudades santuario le quitan la posibilidad de tener dinero federal. Ahí eso tendría que ir a Corte Suprema, pero mientras llega, se le quita. Pero en el escenario que no pueda sacar dinero de esos rubros de las ciudades santuario, que se le complique el panorama de crear este impuesto. En la Suprema, sí. Ajá. ¿Cómo va a financiar? Porque lo que sí está claro es que él le dijo a sus votantes que los estadounidenses no iban a pagar el muro. Es que vean cómo opera aquí la ingeniería financiera que está haciendo Trump. Trump dice, bueno, para apretar a las ciudades santuarias, les empiezo a recortar los subsidios. Los recursos de esos subsidios los traslado entonces para protección fronteriza y que a partir de ahí se construye el muro. Si las ciudades santuario pelean la constitucionalidad de esa política de quererlos apretar, quitándole los subsidios, se puede dar el escenario que la Corte Suprema le diga: usted no puede quitar los recursos de subsidios para el muro. Entonces, el siguiente paso que voltearía a ver Trump sería entonces el famoso impuesto a las remesas. Pero ese famoso impuesto a las remesas también requiere de aprobación en el Congreso. Correcto. Y si en ese segundo escenario tampoco no consigue nada, la tercera alternativa es que utilicen fondos federales para pagar el muro. Y eso ni la Cámara ni el Senado lo van a pasar. Bueno, un tuitero nos dice, ustedes siguen insistiendo en el tema del muro, pero ¿qué vamos a hacer nosotros como país para detener el flujo de migrantes? Seguimos otra vez con el tema. ¿Qué va a pasar? La misma cantidad de guatemaltecos van a buscar como destino Estados Unidos, incluso sabiendo que ahora las puertas se van a cerrar más, van a haber más obstáculos, pero eso no detiene a muchos guatemaltecos que se van a Estados Unidos. Canadá siempre ha necesitado gente que colonice Canadá. Canadá es un enorme país con muy poca población, con una enorme cantidad de oportunidades y una enorme cantidad de recursos. Como dicen, ¿verdad? El The American Dream también está en Canadá. Más frío, dicen. Eso es lo que más frío, ¿verdad? Pero tampoco no vas a creer que es tropical los inviernos, ciertos inviernos en Estados Unidos, sobre todo cuando viven en el norte, muy al norte en la frontera con Canadá. Y esa puede ser una posibilidad. Pero al final, Philip lo decía, yo quiero enfatizar en eso. Toda esta discusión, todo lo que al final lo que hace es voltear y ponernos en un espejo, porque nos tenemos que ver nosotros. Un espejo que muchas veces no nos queremos ver. No nos queremos ver. Entonces, la solución es: me voy al norte, me voy a hacer. Pero realmente es nosotros los que tenemos que ver aquí crecimiento económico, crecimiento demográfico, porque nuestro crecimiento demográfico no se come, se harta nuestro crecimiento económico. Y harta quiere decir que se come rápidamente y en vastedad el poquito crecimiento económico que tenemos. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ver. Es un tema interesante aquí, al que hay que seguir profundizando. Y luego también recordemos una cosa. Siempre en este tipo de casos volteamos a ver, decimos sí, que Trump, que mala onda, que racista, xenófono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos tenemos que voltear a ver a nosotros lo que hemos dejado de hacer como país. Y segundo, también como guatemaltecos no nos gusta que vengan migrantes a quitar. Y cómo los tratamos también. Y cómo los tratamos. Así Mira, que hay que ver. Hay que ver eso. Bueno, llegamos al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, por esta conversación interesante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que tiene consecuencias con nuestro país. Feliz noche, gracias por su sintonía, pero no se vaya, los dejamos con la recomendación de clima con Marisol Padilla. Nos vemos mañana.